constantes y habituales, justamente, perdón, un segundito. Nos dice que es la idoneidad para responder por los actos o omisiones en el ejercicio de la función pública desde la óptica del control gubernamental. Entonces, por todo lo que hacemos o por todo lo que dejamos de hacer, ¿no? Y siempre vamos a estar sujetos a ese control de las instancias del Estado. Por ejemplo, nuestra primera institución de control, de auditoría, de fiscalización que tenemos a nuestra Contraloría General del Estado y otros entes fiscalizadores al efecto, porque estamos trabajando para esa unidad jurídica y políticamente organizada que es el Estado y no es nuestra oficina particular donde no tengamos que rendir cuentas de nuestros actos absolutamente a nadie, ¿verdad? Es entender que yendo un poco a conceptualizar estos dos conceptos que nos dan de acción o omisión, la acción, el efecto resultado de hacer, lo que vamos a materializar, concretizar, efectivizar, llevar a cabo, obviamente en el marco de la ley, de la norma, del ordenamiento jurídico al efecto que se va a dar, ¿no? Y nuestra omisión, esa abstención de hacer lo establecido en el ordenamiento jurídico. Pero esta omisión también la podemos ver desde dos ópticas, dos aristas que son también bastante interesantes, distinguidos participantes, ¿no? Una abstención por nuestra negligencia, nuestro desconocimiento, nuestra impericia, nuestra inexperticia que podamos tener en el ejercicio de nuestras funciones en una repartición estatal, ¿verdad? Pero también la podemos ver desde otra óptica o otra modalidad también al efecto, ¿no? Esa omisión justamente porque ya tenemos a lo mejor algún interés vedado, antelado, anticipado justamente de nos estamos beneficiando de alguna prebenda, alguna situación particular al efecto que nos hace que tengamos que omitir esa situación en el ejercicio de la función pública por esa prebenda antelada y anticipada. Entonces podemos ver también esta otra óptica o esta otra modalidad de nuestra omisión en el ejercicio de la función pública. Si vamos a ver acá nuestra Constitución Política del Estado, justamente la actual en su articulado 233, nos habla ya de los servidores y las servidoras, ¿no? En ese principio de equidad, de equilibrio, de proporcionalidad, justamente de género que tenemos al efecto, ¿verdad? Ante la Constitución Política del año 1967, pues era una constitución mucho más machista, ¿no? Porque en ese sentido nos hablaba solamente de los varones en desmedro de las damas justamente al efecto. Ahora no, ya vemos que para diferentes cargos públicos y diferentes instancias gubernamentales, pues se la toma a la par a las damas justamente para que ellas también puedan participar a la par que los varones en cualquier tipo de cargo, de actividad, en cualquier repartición gubernamental, lo que hace ya en ese sentido, estoy hablando, una situación mucho más equilibrada, proporcional y racional al efecto, ¿verdad? Justamente yendo a ver lo que nos dice nuestra ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en relación a lo que es el servidor público, nos dice, se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración, ¿no? A veces nos preguntamos y decimos, a mí me está pagando, por ejemplo, el salario o le está pagando el salario a determinado servidor público. Por ejemplo, el gobierno de Italia, de Francia, de China, la Organización Mundial del Comercio, Panamericana de la Salud, Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas. Bueno, hay una multiplicidad de instituciones regionales, mundiales, al efecto y diferentes también estados, ¿no? Al efecto que pueden también pagarle ese salario a ese servidor público por algún tipo de convenio o otra situación que tenga con el Estado a través de esa repartición gubernamental. Entonces, a veces alguien nos decía, no, yo no soy servidor público porque a mí me está pagando mi salario el Banco Mundial, por ejemplo. Pero estamos hablando acá que aparte de quien le pague su salario a usted, pues usted está trabajando en esa relación de dependencia
con estas autoridades estatales. Por lo tanto, usted va a ser categorizado como servidor público. Al efecto, eso justamente nos precisa, como aquí estamos viendo, nuestro articulado 28 en su inciso C al efecto. Si vamos a ver lo que nos dice nuestra ley 2027, que como conocemos es el estatuto del funcionario público, nos da esa diferente catalogación y categorización de diferentes funcionarios que se manejan también en las reparticiones gubernamentales al efecto. Es en ese sentido que nos da ese temario que ustedes pueden ver en la filmina, en la diapositiva, funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos nos precita, ¿no? Vamos a verlos a algunos de ellos, justamente los que tenemos acá, los electos, ¿no? Los que son elegidos por voto, por sufragio universal de todos nosotros, los miembros de la sociedad civil en su conjunto. Por ejemplo, ¿quiénes? A ver, presidente, vicepresidente, asambleístas, diputados, senadores, los alcaldes municipales, los que eran prefectos, ahora gobernadores, los que tenemos en nuestro poder ahora órgano judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y otras instituciones de máxima instancia de la judicatura que tenemos. Entonces, todo este bagaje de funcionarios entrarían en esta categorización de que son electos, porque es toda la población que va a sufragar y a votar por los candidatos que sean pues de su preferencia, ¿no? Ya sea por su idoneidad, por su hoja de vida, por sus cualidades, por su capacidad o por su lineamiento político. Bueno, puede haber muchos ítems justamente para que la población los pueda ir a elegir y cumplan estas altas funciones en estas diferentes reparticiones al efecto, ¿verdad? También tendríamos acá en este otro acápite a los funcionarios designados, ¿no? Que son los estrechos colaboradores justamente del presidente del Estado, ¿no? Sus ministros, ¿no? De acuerdo a la anterior estructura de la ley del órgano ejecutivo, ahora tenemos, por ejemplo, en el decreto supremo de la estructura, justamente de 21 a 17 ministerios que han rebajado, por ejemplo, ¿no? Justamente por esa mucha burocracia que existe en el aparato estatal y esa también erogación de bastantes recursos económicos, ¿verdad? Es en ese entender que, por ejemplo, ahora el ministerio que era de transparencia institucional y lucha contra la corrupción, justamente ya no lo tenemos como ministerio, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos como viceministerio de transparencia institucional y lucha contra la corrupción, que a la cabeza está el Ministerio de Justicia. Y así algún otro ministerio, como el Ministerio de Deportes también, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco se han fusionado a otros ministerios justamente para un poco achicar el aparato gubernamental por estas situaciones precitadas, ¿verdad? También tenemos acá los funcionarios de libre nombramiento. Sabemos que toda máxima autoridad ejecutiva, justamente de las instituciones, tienen pues sus asesores, ¿no? En el campo legal, en el campo de recursos humanos, la parte administrativa financiera, etcétera, toda la parte medular que hay en toda repartición gubernamental. Es en ese entender que van a tener sus asesores estas autoridades porque son autoridades que no tienen lógicamente el total y absoluto conocimiento de todas las temáticas y aparte de esa situación también pues andan bastante ocupados en una serie de viajes, de reuniones, una serie de situaciones que su investidura les compite al efecto. Es en ese entender que a veces tienen que tener pues estos funcionarios de libre nombramiento que van a ser los funcionarios de confianza, sus estrechos colaboradores para que puedan justamente coadyuvarlos con las diferentes tareas y labores que tienen en la repartición a su cargo, ¿verdad? Una vez que estas autoridades se vayan de esa fuente laboral, porque lógicamente en algún momento pues se tendrán que marchar como es lógico, ¿no? Entonces, en ese momento también estos sus funcionarios de libre nombramiento se irán con ellos, ¿no?
porque lógicamente vendrá otra autoridad que traerá también a su personal de confianza que lo vaya a colaborar en estas altas y delicadas funciones. Porque todos trabajan en función de la amistad, en función de la confianza, en función ya que hay esa experticia de haber trabajado tal vez en alguna anterior repartición. Entonces, obviamente no van a ir a trabajar con una persona que a lo mejor no le tienen la confianza y el conocimiento sobre alguna experticia que pueda tener en alguna temática determinada al efecto. Los funcionarios de carrera, decíamos, bueno, esto ya un poco ha quedado todavía en desuso o en controversia. ¿Por qué? Porque sabemos que en la anterior ley financiera, en la gestión del presidente Arce Catacora, pues ya se ha dejado sin efecto esta situación de los funcionarios de carrera en un articulado de la ley financiera, justamente del 2021, ¿no? Porque lógicamente los funcionarios de carrera eran los que ingresaban a la institución, como sabemos, por concurso de méritos y examen de competencia. Primeramente hacíamos una convocatoria interna, a ver, primeramente, como se decía un poco coloquialmente, se veía por la casa, y si no había, pues se hacía una convocatoria externa para que cualquiera que tenga el perfil para el cargo pueda presentarse a ese cargo que se está convocando al efecto. Se presentaba su hoja de vida, veían si cumplía ese perfil con todos sus documentos, antecedentes personales, laborales, etcétera, y calificaban para posteriormente dar un examen justamente de competencia, ¿no? Se hacía una prueba de conocimientos generales, después también se realizaba una prueba de conocimientos psicotécnicos para poder evidenciar justamente si tenía la experticia y conocimientos suficientes para el cargo que se estaba solicitando al efecto. Y de las 3 notas más elevadas, justamente se pasaba esa terna a consideración de la MAE, de la máxima autoridad ejecutiva de la institución, para que pueda ser él que a través de una entrevista, una convocatoria, una entrevista a estos funcionarios que ya han obtenido los 3 puntajes más elevados, pues pueda ver cuál es la persona más idónea y más correcta para ejercer el cargo. Le daban también un certificado NUA de lo que era antes la Superintendencia del Servicio Civil. Ahora, de acuerdo a Decreto Supremo 0071, ya no tenemos en vigencia las superintendencias, sino tenemos las autoridades de control y fiscalización social. En este caso, la que ha venido a corresponder a lo que era la Superintendencia del Servicio Civil, que entre otras de sus funciones se encargaba de los recursos jerárquicos, de los funcionarios de carrera que habían ingresado por concurso de méritos y examen de competencia a la institución, pues justamente ahora es la Dirección del Servicio Civil, dependiente de la cartera de Estado del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, esto ya ha quedado, inclusive se han presentado algunos recursos al Tribunal Constitucional con sede, como sabemos, en la ciudad de Sucre, justamente sobre esta situación de la carrera administrativa, justamente al efecto. Era algo muy bueno que existía, lógicamente, ¿no? Porque todos sabemos que siempre el aparato estatal, y no hablo de uno o de otro gobierno en particular, porque yo no soy de ningún gobierno, ni de oficialismo, ni de oposición. Absolutamente, yo soy docente, académico, 100%, entonces no estoy identificado con ningún partido, ni en función de gobierno, ni de la oposición, y cualquier comentario que lo hago es simplemente a función de la parte académica, sin ir a favorecer o a perjudicar a nadie, simplemente comentarios genéricos y totalmente imparciales, por si acaso valga la aclaración, pero estos son temas de derecho administrativo, del Estado, del órgano ejecutivo, de la administración pública, y necesariamente tenemos que hablar de estos aspectos justamente del Estado, ¿verdad? Entonces les decía que esto de la carrera administrativa, pues lógicamente era muy bueno, ¿no? Porque, como les decía, siempre el Estado pues ha sido un botín político, todos lo sabemos, ¿no? De cualquier gobierno que ha estado en su momento.
socialista, neoliberal, de centro, de izquierda, de derecha, de cualquier línea política que sea al efecto. Y entonces ustedes saben que las fuentes laborales pues son a veces escasas, ¿no? Y el aparato estatal es uno de los principales contratistas, ¿no? El Estado, porque hay infinidad de instituciones, como sabemos, ¿no? Autárquicas, desconcentradas, descentralizadas, de economía mixta, empresas públicas, donde el Estado tiene su interés y su patrimonio y donde también mucha gente presta sus servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hay muchas personas que van a trabajar por un determinado partido político, justamente al efecto, cuando hay este tipo de elecciones para poder también obtener o con la promesa de que sí, el partido que están apoyando pues pueda justamente acceder al gobierno y estas personas o esas personas puedan obtener también una fuente laboral que, como decimos, en todo tiempo y mucho más en estos tiempos no es fácil obtener para profesionales, no profesionales, técnicos de cualquier nivel jerárquico, área o rubro que se tenga al efecto, ¿verdad? Y entonces con esto se hacía que ingresen los partidarios de un partido político al gobierno y que los del anterior partido político pues sean desechados o exonerados de su fuente laboral. No había un cambio de esos funcionarios. Y lógicamente ya no había esa continuidad a veces del trabajo propiamente dicho y eso iba en perjuicio más que todo de la ciudadanía, ¿no? De la población en general, ¿no? Que eran los más perjudicados porque al venir un nuevo funcionario tenía que ponerse todavía al tanto, al corriente de todas estas actividades, ¿no? A veces inclusive no se dejaban ni archivos, ni backups de las computadoras, donde se tenga todo almacenado, sino más bien se borraba inclusive todo este tipo de información, ¿no? Entonces la persona tenía que empezar pues de cero prácticamente, ¿no? Y en cambio con los funcionarios de carrera ya querían que pues lógicamente se siga la carrera administrativa y ya no se lo podía despedir arbitraria o discrecionalmente ese funcionario, sino a través de un proceso interno administrativo, de acuerdo a los decretos de la responsabilidad por la función pública, el 23.318-A y su modificatorio 26.237, y en función de eso, si el sumariante, que es el juez en la vía administrativa, había visto causal, por ejemplo, para su despido, su destitución, pues así se lo haría, ¿no? Pero después de un proceso debidamente fundamentado, justo, contradictorio, con todos los elementos probatorios, etapas recursivas y demás, ¿no? Entonces, ahí sí realmente había una carrera administrativa y entraban a trabajar a las diferentes departamentos gubernamentales, los más capacitados, los más comprometidos, los más expertos, los más conocedores en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Como debería ser, ¿no? Justamente la gente que sea más idónea para todos estos cargos. Pero lamentablemente ya esto ha quedado pues en controversia al efecto, ¿no? Por ese artículo que les comento, distinguidos participantes, de nuestra ley financiera del año 2021, y lamentablemente esto tiende a que nuevamente pues el aparato estatal se pueda ir a politizar justamente al efecto y no siempre estén los más idóneos y expertos justamente cumpliendo estas funciones a cabalidad, ¿verdad? Y los funcionarios interinos, ¿no? Los funcionarios interinos, aquellos que van a estar aproximadamente 90 días, 3 meses para justamente realizar una tarea y una labor específica y determinativa en la institución, al cabo del cual va a terminar ese vínculo contractual de estos servidores públicos. Solamente se los va a contratar para una tarea específica y determinativa, ¿no? Y lo que ahora no dice acá, pero también les comento, distinguidos participantes, lo que está, diremos a ver, por decir una palabra un poco coloquial, de moda,
los consultores en línea y los consultores por producto, ¿no? Es una modalidad que en la actualidad se le está contratando mucho en las diferentes reparticiones gubernamentales. Como su nombre lo dice, estos consultores por producto van a realizar, de acuerdo a sus términos de referencia y demás, van a realizar algún trabajo específico y determinativo al efecto. Entregarán sus informes periódicos, les cancelarán también lo que corresponda. Al efecto, no es necesario que ellos estén justamente en la institución, ellos lo puedan hacer desde su domicilio o su oficina particular, no hay inconveniente al efecto, ¿verdad? Y los que más comúnmente se están contratando en la actualidad en las diferentes reparticiones gubernamentales, que es justamente los consultores en línea, ¿no? El amo más actual que se contratan. Muchas veces estos consultores en línea, pues, cumplen funciones prácticamente como un trabajador de plan, con una serie de derechos, una serie más bien de prerrogativas que tienen que cumplir al efecto, una serie de tareas, labores y funciones. Y después, cuando cometen alguna contravención, porque a veces los hacen trabajar bastante los funcionarios de planta, ahí estamos en inconvenientes o están las instituciones, ¿no? ¿Es servidor público o no es servidor público? ¿Se le puede hacer un proceso interno administrativo? ¿Se le aplica el 1178? ¿No se le aplica? Ahí estamos en una serie de disyuntivas justamente al efecto. Estos consultores en línea, por ejemplo, tienen un contrato que han firmado lógicamente estos funcionarios y la institución que los ha contratado. Y ese contrato, pues, es ley entre las partes, entre la institución y ese consultor, ¿no? Ahí están todos los articulados, todos los incisos, justamente cláusulas de ese su contrato con sus derechos, deberes, obligaciones, todo lo que corresponde al efecto, ¿verdad? Y alguna vez distinguidos participantes me mostraban, ¿no? Algún consultor en línea justamente y me decía, mire, doctor, este es mi contrato. Y veíamos ahí que en algún lugar bastante hasta imperceptible, les diría, un poco hasta oculto, decía entre las obligaciones o tareas de este consultor, decía y otras funciones más. Entonces, imagínense qué podemos pensar con otras funciones más, ¿no? O sea, es un término muy abierto, muy general, muy ambiguo, poco explícito y determinativo, ¿verdad? Porque cada quien, sea la parte patronal, o sea la parte laboral, sea la institución o el consultor, cada quien lo puede interpretar desde su punto de vista, desde su parecer, su óptica o su conveniencia finalmente, ¿no? Porque obviamente está abierto el contrato a diversos tipos de interpretaciones que pudieran darse al efecto, ¿verdad? Entonces también eso nos hace ver que estos contratos tienen que ser pues mucho más explícitos, determinativos y no estar tan abiertos que pueden ser sujetos a diferentes clases o tipos de casuísticas que pudieran darse al efecto, ¿verdad? También tenemos por acá sobre algún deber o deberes de los servidores públicos, ¿no? ¿Cómo debe desempeñar también sus funciones? Nos habla de la eficacia, de la economía, de la eficiencia, de la transparencia, de la licitud, ¿no? También cómo con poca cantidad, por ejemplo, de recursos, se pueden conseguir muchas metas y muchos objetivos preestablecidos y predeterminados al efecto. A veces nos dan todo, ¿no? Recursos humanos, logísticos, infraestructurales, financieros, y no se consiguen las metas propuestas. Y también la economía es bien importante, ¿no? Porque
siempre tenemos que ahorrar, que economizar, como usted ahorra tal vez en su vida personal, familiar, en su trabajo, de la misma manera, ¿verdad? Porque si le va bien a la institución, le va a ir bien a usted, ¿no? Si le va mal a la institución, le va a ir mal a usted. ¿Y por qué le digo esto? Porque si le va bien, le pueden ascender, le pueden subir de cargo, ¿no? Lógicamente con mayores responsabilidades, pero también con un salario mayor, ¿verdad? En cambio, si le va mal a la institución, también le va a ir mal a usted, porque inclusive pónganse en un caso extremo, que la institución no tenga la liquidez económica suficiente y pueda quebrar, pueda cerrarse, pueda desaparecer, ¿no? Y usted, lógicamente, como trabajador de dicha institución, pues se pueda quedar sin su fuente laboral también. Y hemos dicho que no es fácil conseguir trabajo, ¿no? Entonces, tengo que hacer un buen trabajo que me permita mantenerme en el tiempo en la institución, ¿no? Porque si no trabajo adecuadamente, pues soy sujeto a una mala evaluación, soy sujeto a que me puedan prescindir de mis servicios en mi fuente laboral, ¿no? Entonces, a veces cuando le estamos haciendo daño a la institución o a sus autoridades, o estamos haciendo algo que perjudique a los mismos, no le estamos haciendo daño a la persona, porque como dicen coloquialmente, las personas pasan y las instituciones quedan. El Banco Central, la Aduana Boliviana de Aviación, el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, van a perdurar en el transcurso del tiempo, ¿verdad? En cambio, las personas, pues, en algún momento se van a ir, ¿no? Porque se van a jubilar o porque se van a retirar o porque inclusive algún caso extremo hasta alguien puede fallecer o porque se van a ir a vivir al exterior o están delicados de salud. Puede haber una infinidad de situaciones al efecto. Y también esto de la transparencia. Tenemos ahora la obligatoriedad, por ejemplo, que en todas las reparticiones del Estado, pues exista una unidad de transparencia. Justamente ¿por qué? Porque hay muchos ilícitos, muchos actos de corrupción que se dan constantes denuncias, ¿no? En las instituciones y por eso se ha creado por norma esa obligatoriedad que exista estas unidades de transparencia en todas estas instituciones gubernamentales para que vayan a velar por la misma o se pueda hacer alguna denuncia justamente sobre alguna transgresión a estas unidades para su procesamiento e investigación pertinente. Si no estamos haciendo nada al margen de la normativa, no habría por qué temer, ¿no? Que vengan, que revisen, que controlen, que fiscalicen. Estamos obrando en el marco de la legalidad, ¿no? Pero si no fuera así, pues lógicamente tendríamos el temor de cualquier tipo de auditoría, de control, de fiscalización. Porque vamos a decir, miren, van a venir, van a auditar, van a revisar y van a encontrar estos hechos irregulares que, por ejemplo, se han hecho. Pero si no, no habría por qué tener ningún temor en efecto. También nos habla sobre la licitud, ¿no? Igual que nos dice nuestra Constitución Política del Estado, se presumen lícitos los actos de todos los servidores públicos, ¿no? Es decir, que están correctos, que están enmarcados en la ley, en la norma, al efecto. En tanto y en cuanto no se demuestre lo contrario a través de una denuncia, un proceso, una resolución ejecutoriada, ¿no? Presumimos que todos esos servidores públicos están trabajando
correctamente, adecuadamente, aplicando la normativa que así debe serlo sobre esa temática. Acá también nos habla sobre a quiénes tienen que responder los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Siempre van a responder todos ante los superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo. Siempre tenemos nuestra autoridad superior, nuestra MAE, ¿no? Máxima autoridad ejecutiva, ante la cual tenemos que responder por todos nuestros actos. Pero siempre nos dice por conductos regular, eso que conocemos también en la vía administrativa, distinguidos participantes, como el deber de correspondencia, nos dice, ¿no? Tenemos tres, ¿no? El deber de obediencia, el deber de correspondencia y la facultad revocatoria. En este caso estaríamos en el deber de correspondencia. Porque, ¿qué sucede acá? Sucede en algún caso que, por ejemplo, decimos, a ver, mi jefe inmediato superior a veces no me da solución a los requerimientos que yo tengo. Entonces, si yo voy a decirle a mi jefe que hay esta situación o necesito esto, lamentablemente no me va a dar solución. Y entonces prefiero ir donde el máximo jefe de la institución porque él sí me va a dar justamente una solución a estos requerimientos, porque él sí, pues, toma decisiones, ¿no? En cambio, mi jefe se va a salir por otro lado y me va a dar una vuelta y no me va a decir nada. Pero eso lo hago desde mi punto de vista de que eso es lo más operativo para mis requerimientos. Pero de acuerdo a la normativa, eso ya está mal, porque no se está siguiendo el conducto regular. Como se dice coloquialmente, estoy puenteando o estoy saltando por la autoridad de mi jefe inmediato superior y me estoy yendo a la máxima autoridad. Entonces, eso no puedo hacer porque nos prohíbe justamente nuestro derecho administrativo. Primeramente tendré que ir a mi jefe inmediato superior y si veo que no tengo una respuesta satisfactoria, pues recién me dirigiré a la máxima autoridad ejecutiva, pero siempre agotando las instancias primigenias al efecto. También tenemos las máximas autoridades ejecutivas de las entidades que ejercen tuición hasta los de la cabeza de sector en secuencia jerárquica, las autoridades del órgano ejecutivo, de las entidades territoriales autónomas de acuerdo a disposiciones legales, ante la asamblea legislativa, asambleas departamentales, consejos municipales que tenemos. Las asambleas departamentales, la máxima instancia de fiscalización, por ejemplo, de los gobernadores en cada uno de los 9 departamentos. Los consejos municipales también es órgano deliberativo, fiscalizador, normativo que tenemos en las alcaldías municipales. Y la asamblea legislativa, donde ya están los asambleístas, diputados y senadores. A veces también nos decían que en la anterior legislatura se habían aprobado más de un centenar de leyes, por ejemplo. Pero no solamente distintos participantes podemos irnos a la cantidad, al volumen o al bulto, sino también tenemos que irnos pues a la calidad de las mismas. De nada me va a servir tener más de 100 y tantos normativas si lamentablemente no se aplican, no nos son útiles, tienen lagunas, tienen vacíos legales, tienen contradicciones
tienen una serie de deficiencias y debilidades. Es preferible que tengamos 5, 10, 15, 20, 50 leyes, por poner un número X, pero realmente bien elaboradas, bien consensuadas, bien estructuradas y que nos sirvan justamente de mucho beneficio para la sociedad. Y que no, como podemos ver lamentablemente en la actualidad, en muchos vacíos, lagunas legales, en muchas situaciones concretas y determinativas que no se sabe cómo resolverlas al efecto, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no siempre nos podemos ir a la cantidad, al volumen, al número, sino a la calidad justamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque vemos a diario en los medios de comunicación, ¿no? Radio, prensa, televisión, o lo que todos estamos en todo momento, las redes sociales, el internet. Constantemente parece que fuera solamente información de una crónica roja, ¿no? Porque hay asaltos, hay atracos, hay asesinatos, hay violaciones, una serie de contravenciones y delitos. Eso es un, como se dice, un pan de cada día. No les digo que con todo ese bagaje normativo vamos a ir a solucionar absolutamente todo, ¿verdad que no? No, no. Pero por lo menos en alguna medida podríamos ir a palear o a minorar la misma, ¿no? Pero en lugar de que vaya a minorar, vemos distintos participantes que más bien va aumentando en lugar de disminuir, ¿no? Entonces, hay algo que justamente está fallando al efecto, ¿verdad? Bueno, también tenemos acá a los sujetos de la responsabilidad por la función pública, los servidores, servidoras, y habíamos dicho, por ese equilibrio de género, ex servidores y ex servidoras también. A veces pensamos, porque ya nos hemos ido de la institución y hemos quedado liberados de cualquier responsabilidad, ¿no? Si bien ya no te podrán exonerar o multar o suspender porque ya no trabajas en la institución, pues lógicamente, pero esto para efectos de registro y control estará en la Contraloría también. Y a veces cuando uno tiene algún cargo jerárquico, a ver, le piden ese documento también, ¿no? De la solvencia fiscal. Esa solvencia fiscal, ese documento que lo emite justamente la Contraloría, donde indica si ese funcionario en alguna oportunidad ha tenido algún proceso, ¿no? En alguna institución y sale, ¿no? Tal persona en tal año ha tenido tal proceso por tal motivo, esta ha sido la sanción. Y ahí, entonces, en ese documento, y pues eso ya es una causal también para la contratación, ¿verdad? Ahora tampoco es una muerte civil que es de por vida y para siempre, ¿no? Evidentemente hay que dar de baja también con toda una vía procedimental a través de los registros que tiene también la Contraloría ALEF. Y las personas particulares, naturales o jurídicas, como sabemos todos, con derechos y obligaciones. Todos somos personas naturales que tenemos derechos, que tenemos obligaciones, y las personas jurídicas, ¿no? Colectivas, que sabemos. Los diferentes tipos de sociedades, por ejemplo, que hay, ¿no? En nuestra normativa comercial, ¿no? Una sociedad anónima, es posible limitada, en comandita simple, por acciones, asociaciones, fundaciones. Y nuestro profesor, teníamos un profesor, el profesor Savigny, nos hacía una interesante clasificación. Nos dividía a las personas
de existencia necesaria y a las personas de existencia posible, decía nuestro profesor Savigny. Y en las personas de existencia necesaria, él catalogaba, por ejemplo, al Estado, a la gobernación, a la alcaldía, porque él decía, sin estas instituciones, pues no puede haber ninguna nación, ningún gobierno, ningún Estado, porque son instituciones imprescindibles para la existencia de las mismas, ¿no? Y en otra categorización ponía él a las personas de existencia posible. Y ponía, por ejemplo, a estos diferentes tipos de sociedades que les comentaban, porque él decía, nuestro profesor Savigny, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, si gustan, pueden crear, poner en funcionamiento su empresa por afinidad, por amistad, familiar, qué sé yo. Obviamente no vamos a poner una empresa con personas que no son afines o no tengo un buen trato con ellas, ¿no? Porque voy a tener que estar siempre en una comunión de ideas e interactuando para una serie de temáticas, ¿verdad? Y teníamos, o él ponía también, nuestro profesor Savigny, a la Iglesia Católica. Ustedes saben que antes, por ejemplo, el Estado, antes República de Bolivia, pues abrazaba la religión católica, apostólica y romana. Era la religión oficial del Estado. Ahora, desde nuestra Constitución del año 2009, puesta en vigencia por el expresidente Morales, pues ya tenemos esa liberalidad, esa libertad de cultos, donde ya quien, de acuerdo a su autonomía de la voluntad, cada uno podrá elegir, podrá abrazar la religión que así pues pueda ver por conveniente, de acuerdo a sus convicciones, creencias, pareceres, puntos de vista, qué sé yo, ¿no? Católicos, maometanos, budistas, cristianos, sabadistas, bueno, hay una variedad, una multiplicidad de religiones y creencias, al efecto que cada quien verá cuál le parece que es mejor. Entonces ya tienen esa liberalidad de poder elegir las mismas. Aquí en la exención nos habla de la liberación de una responsabilidad por una decisión gerencial. Y esta exención de responsabilidad procede en las responsabilidades ejecutiva, administrativa y civil, cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad. Ahí está precisando el artículo 3.3 de nuestra ley 1178, ¿no? Entonces, como sabemos, la exención, esa exclusión, esa liberación de estas responsabilidades. A ver, yo recuerdo un caso bastante interesante, no me viene exactamente a la mente, pero no sé si era en octubre o febrero negro. Por ejemplo, cuando acá en nuestra ciudad de La Paz, justamente ustedes recordarán, tal vez algunos de ustedes, distinguidos participantes, que ha habido una gran riada, ¿no? Como un diluvio universal, yo lo llamaría acá en nuestra ciudad, donde esa gran riada pues se llevaba, como era tremendamente caudalosa y nada podía contenerlo, ¿no? Y se llevaba todo lo que encontraba a su paso, autos, personas, bultos, absolutamente todo. Nunca se había dado algo así de esa magnitud, ¿no? Parecía que se estaba terminando el mundo, ¿no? Y es así que esa riada ingresó a las bóvedas del BCB, ¿no? Que es el BCB, nuestro Banco Central de Bolivia, nuestro primer instituto emisor,
dónde están nuestras reservas internacionales, etcétera. Y lógicamente las bóvedas se encuentran en subsuelo subterráneo. Y entonces, para evitar que esa agua, esa riada ingrese acá y malogre todo esto, pues es que alguna autoridad ordena a los funcionarios de la institución que puedan evacuar todos esos recursos al piso tercero, cuarto o quinto de la entidad, porque lógicamente el agua no iba a subir en esa proporción, ¿verdad? Entonces ha tomado esa decisión gerencial justamente en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad. Pero, ¿qué más nos dice? Mayor beneficio es resguardo de los bienes de la entidad considerando los riesgos propios de la operación. Todo es un riesgo, ¿no? Salimos en la mañana de nuestro domicilio, no sabemos si retornaremos en la tarde, cualquier cosa nos puede pasar. En la institución pública, el tomar una decisión es un riesgo. El no tomar una decisión también es un riesgo, ¿no? También nos dice como solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos netos bajo las circunstancias imperantes y razonablemente previsibles. Es que no podemos decir, vamos a tomar esta decisión y es al 100% justamente que va a ser así, ¿no? Toda regla tiene su excepcionalidad, ¿no? Que habrá un alto porcentaje y probabilidad, evidentemente que sí, distinguidos participantes, pero no podemos asegurar al 100%, ¿no? A veces, cuando inclusive algún colega nos podría decir, miren, vamos a ganar el juicio 100%. No podemos asegurar, ¿no? Que hay muchas probabilidades por las pruebas documentales, testificales, periciales, qué sé yo, por una serie de circunstancias, sí, ¿no? Pero también puede pasar cualquier situación imprevista de fuerza mayor que no siempre la podemos controlar. Entonces, neutralizar esos efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible. La evaluación de estos principios de prueba sería independientemente de los resultados obtenidos. Los casos en que los resultados fueran determinados por cambios drásticos en las circunstancias posteriores a la decisión. A ver, se ha tomado una decisión a las 5:10 de la tarde, pero a las 5:11, 5:12, 5:13, 5:15 ya pues puede ser que ya hayan cambiado las circunstancias, ¿no? En fracción de minutos, de segundos, cambian las situaciones también al efecto, ¿no? Entonces acá nos habla sobre en qué consiste el principio de prueba de estas decisiones gerenciales. Se va a dar para lograr mayor beneficio y en resguardo, habíamos dicho, de los bienes de la entidad, considerando esos riesgos propios de la operación, como solución también o alternativa que a su juicio ofrece, como les decía, mayores probabilidades de resultados positivos netos bajo las circunstancias imperantes y razonablemente previsibles, o para neutralizar esos efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible. Entonces, ha tomado la decisión, como en el caso que les he comentado de esta situación que iba a ingresar esas vías, esas aguas a las bóvedas del Banco Central para justamente en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, considerando los riesgos propios de cada operación. Inmediatamente después, esa autoridad hizo su informe a sus autoridades superiores, indicando todos estos extremos, que en vista que se ha producido una gran riada y para evitar un mal mayor en la institución, considerando
los riesgos propios de la operación, se ha tomado la decisión de hacer evacuar esos recursos de bóveda, piso 3 o 4, precautelándolos. Y ahí se le indicó, ¿no? ¿Usted cómo va a tomar esa decisión arbitrariamente sin antes no haber consultado a sus autoridades superiores y haber obtenido el permiso y la autorización pertinente al efecto, ¿no? Entonces debería haber pues solicitado la misma una vez que se le ha dado el permiso. Evidentemente usted procedía, pero usted lo ha hecho arbitrariamente, ¿no? No, es que le dice, yo no lo he hecho arbitrariamente. Lo que ha sucedido era que pues las circunstancias hacían o ameritaban que se tome una decisión con absoluta ligereza y premura, ¿no? Porque hasta que esté pidiendo autorización, hasta que me respondan, conteste, venga la misma, pues lógicamente ya hubiera ingresado esas caudalosas aguas, ese caudaloso río, y hubiera ya pues destruido todo. Entonces ya y hubiera sido tarde. Más bien inmediatamente se ha tomado esa decisión y se ha evacuado esos recursos en procura de mayor beneficio y resguardando los bienes de la entidad. Entonces hay este tipo de situaciones también al efecto. Tenemos también a nuestra prescripción, que es la consolidación de una situación jurídica, como sabemos, por el transcurso, el paso del tiempo. Es decir, la forma de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Pero, por ejemplo, ahora tenemos en la responsabilidad civil distintos participantes o en la ley 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito, investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, esa imprescriptibilidad. Ustedes saben que antes, por ejemplo, la responsabilidad civil prescribía a los 10 años. Eso nos decía el artículo 40 de nuestra ley 1178 de 20 de julio del año 1990. Ahora nuestra Constitución Política del Estado, ahora nuestra ley 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito, investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, nos dice, ¿no?, que cuando hay un daño económico a la institución, cuando hay un delito de corrupción, no van a prescribir el mismo. Puede pasar cualquier tiempo al efecto. Es al efecto que se están revisando justamente algunos casos de gobiernos pasados de expresidentes, que alguno de ellos inclusive ya falleció, ¿no? Banzer Suárez, Sánchez de Lozada, Paz Zamora, Jorge Quiroga y algún otro, gastos reservados y algunas otras contravenciones o delitos por esa imprescriptibilidad. Y sabemos que la norma siempre va para lo venidero, para el futuro, salvo en alguna situación de derecho laboral que vaya a favorecer al trabajador indubio pro operario, o en materia penal también que pueda ir a favorecer al reo. Algunas normas que justamente van a ir a regular esta temática. Tenemos nuestra Constitución Política del Estado, que le hemos hablado, del 7 de febrero del año 2009, nuestra ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio del año 1990, el reglamento de la responsabilidad por la función pública, 23318-A, de 3 de noviembre del 92, su modificatorio que hemos hablado, el 26237, y los decretos 26319, el reglamento de los recursos para la carrera administrativa, entre algunas normativas específicas al efecto. Nuestro decreto supremo también 23215, reglamento del ejercicio para las atribuciones de la Contraloría. También nuestro decreto 28003 de 11 de febrero del 2005, que nos habla ese procedimiento, ¿no?, para procesar a autoridades superiores, abogados, auditores, porque por esas funciones bastante delicadas, específicas y determinativas que cumplen en las diferentes reparticiones gubernamentales, también tienen algún procedimiento particularizado para su procesamiento al efecto. Y esta que les comentaba, ¿no?, nuestra ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz,
más conocida por su número, la Ley 004, que también nos dice al efecto, ¿no? Y algunos otros instrumentos normativos también complementarios, como tenemos los códigos procedimentales penales, civiles, el Estatuto del Funcionario Público, la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, que también supletoriamente, por analogía o accesoriamente, las podríamos aplicar. En estos tipos de responsabilidad por la función pública tenemos estos 4 tipos que se enmarcan en la administrativa, la civil, la ejecutiva y la penal. Esos 4 tipos o formas de responsabilidades en los cuales pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Vamos a ver un poco esta parte de la responsabilidad ejecutiva. Va a emerger de una gestión deficiente o negligente, así como del incumplimiento de mandatos expresamente señalados por ley. Entonces va a ir justamente a las máximas autoridades ejecutivas o direcciones colegiadas de la institución porque hayan cumplido justamente una función negligente o deficiente en el ejercicio de sus funciones al efecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos acá por esto justamente de deficiente o negligente, ¿no? Vamos a pasar justamente al efecto, ¿no? No se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos de administración, nos dice, de contabilidad, información gerencial, control interno, incluyendo auditoría interna, asesoría legal y una evaluación técnica del personal que garantice mantener el trabajo a los servidores con capacidad comprobada. Entonces, pues, esas máximas autoridades también, ¿no?, tienen que ir a evaluar, a revisar, a verificar cómo se están manejando estas diferentes áreas, estas diferentes unidades al efecto, ¿no? Hacer un seguimiento, un control, una fiscalización, ¿no? Mantener también en el trabajo a las personas más capacitadas que estén sobre esta situación. No siempre queremos, si usted tuviera su empresa personal o particular, va a querer también que estén los más capacitados, los más comprometidos, los más expertos, ¿no? ¿Qué nos dice también aquí el artículo 30 de la ley 1178 sobre la responsabilidad ejecutiva? Nos dice que el inciso C, lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados de su aplicación. No podemos hacer ese descargo típico y tradicional que se hacía y que se sigue haciendo, ¿no? A ver, se le ha dado a algún funcionario una suma determinada de dinero para justamente poder ir, por ejemplo, a alguna ciudad del interior del país a hacer algún tipo de trámite, por ejemplo. Y él obviamente se va a descargar, ¿no? Se va a descargar con sus recibos, con sus facturas, todos los gastos que ha hecho, por ejemplo. A ver, de alojamiento, de transporte, de alimentación. Y si tiene un sobrante, un remanente, inclusive lo podrá devolver al efecto, ¿no? Ahora ya no es ese descargo típico o tradicional que tenía que hacerse, ¿no?
sino que qué ha logrado, qué ha conseguido, qué ha obtenido usted en el ejercicio de sus funciones. He conseguido evitar que la institución haga un pago de 100,000 bolivianos al efecto. Entonces, he ahí, por ejemplo, eso es algo que está yendo en beneficio de la institución, ¿no? Porque ha evitado que se haga ese pago que hubiera tenido que hacer si no hacía todas esas diligencias pertinentes al efecto. Es mucho más allá de ese gasto físico, ese gasto dinerario, está el objetivo y la finalidad justamente que se ha dado al efecto. ¿Qué más nos dice por acá? Cada entidad del sector público elaborará en el marco de sus normas básicas dictadas por los órganos rectores los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de administración y control interno. Tienen que tener, si bien tenemos la norma macro, nuestra ley 1178, también tenemos normas específicas y determinativas de cada uno de los sistemas que tienen que haber justamente en cada institución del Estado. También nos dice que se deberá enviar a la Contraloría copia de los contratos y la documentación sustentatoria correspondiente dentro de los 5 días de haber sido perfeccionados. Entonces, se firme el contrato entre la entidad y el proveedor, por ejemplo, y posteriormente a los 5 días se enviarán esos contratos justamente a la Contraloría para efectos de registro, control, archivo, fiscalización. Ahora también dan un password, un usuario, una contraseña justamente al efecto, donde digitalmente la unidad administrativo-financiera o también puede ser la parte jurídica, eso ya es una decisión potestativa de la institución, pues pueda determinar al efecto quién va a poner toda la información sobre esos contratos. Se envía de manera física, pero también de manera digital al efecto, por cuerda separada para ese registro y control. Dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce gestión y sobre ella la Contraloría del Estado y por la disposición de la Contraloría los estados financieros de la gestión anterior. Esto también es importante porque va a ser en función de esos estados financieros que se va a poder ver la salud económica de la institución. Hay superávit, hay ganancia, hay déficit, hay pérdida. ¿Cómo se está manejando la institución al efecto? ¿Quiénes van a ser entonces sujetos de esta responsabilidad ejecutiva? Tenemos a la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, la dirección colegiada de muchas entidades, por ejemplo, la aduana, el Banco Central, Boliviana de Aviación, la Caja Nacional de Salud, tenemos direcciones colegiadas. Por ejemplo, en la Caja Nacional de Salud tenemos 6 miembros que son partícipes de esta dirección colegiada. Tenemos 2 miembros de la parte laboral, 2 miembros de la parte estatal, 2 miembros de la parte patronal. Esos 6 miembros van a tomar decisiones por la mayoría de sus miembros, ¿no? Las minorías acatarán lo que dicen las mayorías, pero para efectos de control posterior y para efectos de algún tipo de responsabilidad por la función pública, es que tendrán que dejar en las actas que se labran en todas las reuniones de directorio donde se indica todo lo que se ha tratado, tendrán que dejar constancia de su posición y su determinación y su voto, si fuera el caso, sobre alguna temática determinativa al efecto, ¿verdad? Y las ex-maes y ex-directores, porque también, a pesar de que ya no están en la institución cumpliendo funciones porque han renunciado o porque tal vez los han exonerado del cargo, pero
pueden ser sujetos también de responsabilidad ejecutiva. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Vamos a ver la parte procedimental para determinar esta responsabilidad ejecutiva. Debe efectuarse un procedimiento de auditoría especial que tiene como resultado un informe de auditoría, el cual debe ser sometido a procedimiento de aclaración antes de emitirse el dictamen con indicios de responsabilidad ejecutiva al efecto, según establece también el articulado 42 del reglamento de la responsabilidad por la función pública. Justamente este articulado 42 nos precita sobre el cumplimiento del procedimiento de aclaración. ¿Qué dice? Antes de la emisión del dictamen de responsabilidad ejecutiva, el Servicio Legal de la Contraloría verificará el cumplimiento del proceso de aclaración previsto en los artículos 39 y 40 del reglamento del ejercicio de las atribuciones de la Contraloría. Entonces, este procedimiento de aclaración es muy importante porque puede presentarse en este momento todas las pruebas documentales, periciales, testificales, que se tenga para poder aclarar sobre esa situación determinativa. Nuestra ley 1178 prevé que el Contralor es la autoridad llamada por ley para dictaminar justamente esta responsabilidad ejecutiva y que la Constitución Política del Estado establece que la Contraloría General del Estado está facultada para determinar esos indicios de responsabilidad por la función pública, ¿no? ¿Cuáles son entonces esas características que debe tener este dictamen de responsabilidad ejecutiva? Es una opinión técnica jurídica, ¿no?, emitida por el Contralor, porque hay aspectos técnicos de los especialistas, pero hay también aspectos legales de los abogados, ¿no? Contiene recomendaciones referidas a la suspensión o destitución del principal ejecutivo y, si fuera el caso, de la dirección colegiada. Entonces, de acuerdo a la gravedad de la falta, se podrá suspender o se podrá destituir a esa máxima autoridad, ¿no? ¿En qué se va a fundamentar este dictamen de responsabilidad ejecutiva? Que el principal ejecutivo no ha cumplido conforme lo que señalan los articulados e incisos de nuestra ley 1178. No se han establecido, no funcionan adecuadamente los sistemas de operación, administración, información y control interno o la unidad legal. Hay también inconvenientes al efecto. La entidad no ha enviado, como hemos dicho, esa copia de los contratos después de los 5 días de haber sido firmados a la Contraloría. No se ha puesto también en conocimiento los estados financieros de la gestión anterior junto al informe del auditor interno. No han respetado estas máximas autoridades también la independencia de la unidad de auditoría interna. A veces es muy presionado justamente al efecto el auditor para poder dictaminar de una o de otra manera cuando él es independiente, no tiene por qué ser presionado por nadie. Solamente depende de la máxima autoridad de la institución, pero a veces esta máxima autoridad de la institución pues puede ir justamente a presionar para que pueda dictaminar en uno u en otro sentido este auditor. Entonces, todo este bagaje de situaciones nos ha dado justamente que la gestión ejecutiva ha sido deficiente o negligente. El artículo 44 del reglamento de la responsabilidad por la función pública, el 23.318-A, señala que el ejecutivo o directores responsabilizados, como también el superior jerárquico de la dirección colegiada, si lo hubiere,
y no estuviera involucrada y la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, justamente van a estar en esta casuística, ¿verdad? ¿Quiénes pueden solicitar una aclaración o ampliación del dictamen de responsabilidad ejecutiva? A veces estos dictámenes son muy ambiguos, no están debidamente precitados. Hay muchas lagunas, vacíos legales, contradicciones. Entonces pueden solicitar una aclaración, una ampliación, una enmienda, una rectificación, una complementación. Todos los servidores públicos responsables, la dirección colegial si lo hubiere, y la máxima autoridad de la entidad que ejerce tuición, en el plazo de 5 días desde la entrega del dictamen, mediante oficio fundamentado dirigido al Contralor, pueden pronunciarse en el plazo de 10 días si correspondería esta aclaración, esta modificación, esta complementación al efecto. Acá nos pregunta sobre la existencia de responsabilidad por la inaplicación de las recomendaciones del dictamen de responsabilidad ejecutiva. Nos dice que sí existe de acuerdo a lo expuesto por el artículo 4.8 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y el Decreto Supremo 23.318-A. La dirección colegial, si existiera, sin participación del Ejecutivo, directores comprometidos o la autoridad superior del ente que ejerce tuición, debe fundamentar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del dictamen sobre la responsabilidad ejecutiva, cuáles las razones por las cuales no aplicará. Entonces, no es decir, no voy a aplicar porque simplemente es un simple deseo, ¿no? Tendrá que tener algún fundamento de orden legal para la no aplicación de esas recomendaciones que son de cumplimiento obligatorio. También nos dice que cuando la sanción fuese de suspensión, hemos dicho que es la más grave, esta será sin goce de haberes, es decir, que no se le va a pagar sus salarios pertinentes, porque ¿cuál es la verdadera, real y efectiva sanción a veces que se nos da cuando a todos nos tocan o nos afectan la parte dineraria? Porque si nos suspenden y va a seguir corriendo, nos van a seguir cancelando nuestro salario, ya no es una verdadera o efectiva sanción, más bien será hasta una situación de premio, ¿no? De beneficio, ¿no? Porque inclusive puede irse a trabajar a una empresa de carácter privado, de carácter particular, ese funcionario. También nos precisa que el Contralor informará al presidente y a las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa sobre el dictamen de responsabilidad ejecutiva. Hay diferentes comisiones, ¿no? Constitución, Policía Judicial, Derechos Humanos, hay muchas comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, también al efecto, donde de acuerdo a lo que corresponda, el Contralor presentará su informe a las comisiones que así determine nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a la prescripción de la responsabilidad ejecutiva, esta va a prescribir a los 2 años, computables a partir de concluida la gestión del Ejecutivo, ¿no? Ha concluido, por ejemplo, el 2010, hasta el 2011 un año, hasta el 2012 2 años, ahí habrá terminado la gestión de ese máximo ejecutivo. Bueno, entonces hasta ahí hemos podido ver esto de la responsabilidad ejecutiva. Vamos a ver algo más, a veces el tiempo ya no tenemos mucho tiempo, pero algo más de la responsabilidad administrativa, ¿no? Su naturaleza es de carácter disciplinaria, porque esta responsabilidad administrativa va a ir al actuar, al proceder del servidor público en el ejercicio de sus funciones, ¿no?
Conforme nos dice el artículo 29 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la responsabilidad administrativa emerge cuando el servidor público o ex servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción o omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. Es decir, distinguidos participantes, que esta responsabilidad administrativa va pues justamente al actuar, al proceder de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? ¿Qué significa entonces contravención? Nos dice, es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado, la transgresión de la ley, cuando se obra en contra de ella o en fraude de la misma. ¿Cómo está constituido nuestro ordenamiento jurídico administrativo? Por todas esas disposiciones legales de la administración pública vigentes en el país en el momento que se realizó el acto u omisión. Por ejemplo, tenemos los reglamentos que ya hemos dicho bastante de la responsabilidad por la función pública, el 23.318- su modificatorio 26.237, la Constitución Política del Estado, las leyes, algunas disposiciones reglamentarias del órgano ejecutivo, decretos supremos, resoluciones supremas, multiministeriales, biministeriales, ministeriales, administrativas, estatutos autonómicos y cartas orgánicas que comprenden el bagaje del ordenamiento jurídico administrativo. ¿Cuáles vendrían a ser, distinguidos participantes, las normas que regulan la conducta funcionaria? Tenemos estas normas de carácter general, la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, las normas dictadas por el órgano gestor competente o las entidades cabezas de sector, las que se aplican para el ejercicio de diferentes profesiones, ¿no? Abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, administradores tienen sus normas especializadas al efecto. Los códigos de ética, eso también es bien importante, ¿no? También, al igual que como les decía hace instantes, existe la obligatoriedad, les había dicho, de que existan las unidades de transparencia en todas las instituciones públicas. Igualmente existe la obligatoriedad que en todas las instituciones del Estado existan estos códigos de ética. ¿Por qué? Porque muchas veces los servidores públicos están mucho más tiempo en su institución que en su domicilio particular. Tienen horario de ingreso, no tienen horario de salida. Algunos indican que trabajan horario continuo hasta las 4 de la tarde, pero se vuelve horario continuado hasta las 6, 8 o 10 de la noche. Entonces tienen que ir a trabajar a veces sábados, domingos, feriados. No porque lo deseen, lógicamente, sino porque tienen ese instructivo y tienen bastante trabajo y documentación para poderla despachar también. Y a veces también nuestros códigos de ética pues se aplican no solamente entre los funcionarios, sino tal vez la vulneración que haga algún funcionario público contra cualquier miembro de la sociedad civil. Lo trate mal, no le dé una adecuada información u otro tipo de situaciones que vayan contra la moral, la ética, la conducta, las normas de trato social que debe tener toda persona y mucho más un servidor público, que es una función pública del Estado, un bien de servicio a la colectividad, que debe tratarse siempre con todas estas normas de trato social, ¿no? Y las normas específicas, ¿no? Tenemos los reglamentos específicos de los diferentes sistemas de nuestra ley 1178, ¿no? Tesorería y crédito público, contabilidad integrada, bienes y servicios, administración de personal, control gubernamental, los diferentes sistemas de nuestra ley 1178 que tienen que haber también en cada entidad. Por ejemplo, a ver, reglamento específico del sistema de contabilidad integrada de la aduana nacional, reglamento específico del sistema de tesorería y crédito público de Boliviana de Aviación, reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios del Banco Central de Bolivia, y así sucesivamente. Los manuales de funciones y los reglamentos internos son dos documentos también de suma trascendencia, porque
porque son los primeros y primigenios documentos que se le debe dar a cualquier funcionario la primera vez que va a ir a trabajar a la institución. Dice, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué labores tengo que realizar en mi cargo? Lea pues su manual de funciones. Ahí están las tareas inherentes a su fuente laboral. ¿Qué pasa si fallece un familiar, si se quiere ir al médico, necesita una licencia, cualquier situación que nadie está libre? Pues ahí va a estar precitado en el reglamento interno del personal de la institución. Pero lamentablemente no falta algún funcionario que no quiere darle una lectura a estos instrumentos normativos y prefiere preguntar a algún funcionario, por ejemplo, que ya está muchos años en la institución y conoce de memoria todos estos aspectos procedimentales. Y le dice, mira, tengo esta situación, necesito permiso, ¿cómo hago? Andas de recursos humanos, pedí una boleta, la llenas de esta manera, lo dejes en tal lugar. Es lo más fácil, ¿no? Pero no es lo correcto ni lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, a veces son situaciones que se dan. Los instructivos, memorándum, circulares, nos indican no forman parte del ordenamiento jurídico administrativo porque tenemos también esta sentencia constitucional, la 049/2007 de 12 de diciembre del año 2007, que justamente ha dejado sin efecto estos instructivos, memorandos y circulares y ya no están en parte en el ordenamiento jurídico administrativo. ¿Quiénes van a ser sujetos de la responsabilidad administrativa? Los servidores públicos que en la actualidad están cumpliendo funciones y los ex servidores públicos, es decir, los que ya han dejado de trabajar y pertenecer a la institución. ¿Quiénes pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa? Ya lo hemos dicho, los servidores públicos, los ex servidores públicos, a efectos de dejar constancia y registro en la Contraloría. El procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa tenemos también precitado en el artículo 18 de nuestro reglamento 23.318-A. Un proceso interno administrativo se lleva a cabo bajo estas modalidades, ¿no? Denuncia, oficio, dictamen o informe de auditoría especial, ¿no? Dictamen responsabilidad administrativa. El dictamen es una opinión técnica jurídica que tiene un sustento técnico elaborado por auditores jurídicos porque confiere una opinión jurídica al efecto. El informe de auditoría especial, de acuerdo a la modificación realizada en el inciso A del artículo 21 del Decreto Supremo 23.318-A. ¿Quién es la autoridad sumariante? Es la autoridad legal competente para conocer los procesos internos, ¿no? Es un juez en la vía administrativa que va a conocer los procesos internos cuando hayan vulnerado el ordenamiento jurídico administrativo los servidores públicos. Va a ser designado por la máxima autoridad de la institución la primera semana hábil del año. Lo ideal sería que sumariante un colega abogado porque tiene mayor experticia sobre esta temática, que son temas eminentemente legales. Pero a veces también es una situación potestativa de la máxima autoridad de la institución de poder designar a otra persona que no siempre pueda ser un colega profesional abogado. Bueno, distinguidos participantes, hubiera querido seguir conversando con ustedes, pero lamentablemente me indican de la parte ya de plataforma que ya tienen asignado también otro curso para esta situación y ya estamos con la hora medida. Seguramente en una próxima oportunidad vamos a seguir conversando sobre estos temas. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima situación. Permiso. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Magíster. Si alguien tuviera alguna pregunta,
Está abierto el micrófono, puede hacerla, por favor. Bueno, a nombre de la Dirección de Posgrado La Paz, se le agradece Magíster Fernando Calderón Eduardo por haber transmitido y haber dado de su tiempo para este webinar, que es muy enriquecedor para lo que se va a ver dentro de uno de los módulos de la maestría en Derecho Constitucional. Sin más que decir, me despido de todos. Muchas gracias por asistir y que tengan un buen final del día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero.